Ficciones, por Jorge Luis Borges. Las ficciones de Jorge Luis Borges están plasmadas en una serie de textos literarios que fueron agrupados por el escritor para armar con ellos una composición que tendrían como propósito presentar al público lector una diversidad de opiniones dadas para mostrar realidades que ocurrieron en un momento determinado. Estas fueron alteradas para provocar un efecto de ficción y de fantasía para dar otro sentido. El autor, en su máxima inspiración literaria, se propuso dar a conocer una gama de fábulas que fueron escritas por su puño y letra y asimismo fueron expuestas en una sinopsis denominada El jardín de senderos que se bifurcan. Este tratado fue publicado en 1941. Posteriormente, a los 3 años de su edición, presenta un resumen del mismo apartado llamado Las ficciones de Jorge Luis Borges, en el año 1944. Cabe destacar que para llegar a la presentación del libro, Borges tuvo que hacer una revisión exhaustiva de textos literarios que no lo hizo de modo individual, ya que contó con la participación de su amigo Adolfo Bioy Casares. Los registros señalan que el trabajo de una noche y sucesivas investigaciones dieron como resultado la expresión literaria Ficciones de Jorge Luis Borges, la misma que fuera anteriormente conocida como El jardín de senderos que se bifurcan. Es interesante profundizar en los talantes que condujeron al famoso escritor argentino Jorge Luis Borges para lograr presentar al lector una colección de obras literarias que sufrieron a través de los años cierta renovación e inclusión en la misma, ya que en la época de 1941 promociona su primera edición de su libro denominado El jardín de los senderos que bifurcan. Seguidamente surge una recopilación de cuentos creados por el autor que los presenta bajo el nombre de Ficciones de Jorge Luis Borges. Esta nueva edición fue efectuada en el año 1944 y 12 años después nuevamente ocurre como especie de una continuación de la colección de libros escritos por el afamado literato, donde incorpora 3 libros de cuentos a la segunda parte de su libro de ficciones, que está identificada como sinopsis. Esta corresponde a la última publicación dada al texto mencionado, que tuvo lugar en el año 1956. Cabe destacar entonces que desde la primera versión presentada el dramaturgo siguió trabajando. Inicialmente, El jardín de los senderos que se bifurcan narra un cuento o fábula de naturaleza policial que señala algunos hallazgos descubiertos por un distinguido doctor llamado Zhou Zun. El descubrimiento se refería a un laberinto imperecedero en donde este personaje se ve obligado a escapar por la razón que el capitán Richard Madden buscaba acabar con la vida de Zhou Zun. Es bueno mencionar que estos laberintos no necesariamente fueron literales. Desde ese entonces, los laberintos asoman repetidamente en los cuentos de Borges, muy en especial en su recopilación El jardín de los senderos que se bifurcan. En cuanto a la concepción del significado del laberinto, autores mencionan que desde la parte interna de un laberinto es improbable tener una idea precisa sobre cómo es la estructura general de este depósito que, como hemos visto, presenta indeterminados caminos que llevan a un mismo lugar y algunos de ellos sin salidas. Con respecto a los personajes del libro, no se puede hacer mención detallada en comparación con otras obras de naturaleza y ambiente literario, por la razón de que el libro Ficciones de Jorge Luis Borges está basado en una colección de cuentos agregados de las 2 partes que comprende el mencionado texto, que, como mencionamos en párrafos anteriores, datan de fechas diferentes pero adjudicados al mismo texto. Sus personajes son propios de sus particulares historias disertadas en cada uno de los textos identificados, de los que podemos decir con afirmación que son 7 y como enunciados
todo el desarrollo de sus específicas historias con sus escenas protagonizadas por los personajes principales y secundarios, de los que, como en toda la novela, se destacan los protagonistas y el escritor que las promociona. El contenido general del libro Ficciones de Jorge Luis Borges es muy completo, ya que en este ha sido vaciado muchas realidades y acontecimientos de una época que el autor se propuso verter en forma de informaciones e historias de prosa y de ficción, y todo esto lo realizó luego de alterar los temas. Cabe mencionar, con relación a esto, que ante la comprensión del lector visualiza la lectura con una pizca de realidades y fantasías que nunca pueden estar ausentes en la narración de un cuento. Esta obra se caracteriza por estar compuesta en dos partes, la primera de ellas denominada El Jardín de los Senderos, que se bifurcan, la cual consta de 7 fábulas llenas de fantasías que fueron editadas en el año 1941. Las que podemos señalar son las siguientes: Tolón, Ucbar, Orbis Tertius. En este apartado el escritor identifica a través de espejos las figuras y copias ilusorias que se hacen manifiestas de los objetos visualizados por ellos. Pierre Menard, autor del Quijote, esta es la segunda parte. Este corresponde a un autor o escritor de naturaleza imaginaria que surge de la imaginación del literario. Por lo general, en esas épocas los escritores buscan promocionar autores originarios de su mente fantasiosa o ilusoria, y de ahí se acredita a Pierre Menard como autor, del cual en el relato de Borges es el autor de Pierre, quiso reconstruir la obra de Don Quijote. Algo que se destaca en la realidad es que nunca existió ese Menard. 3. Las ruinas circulares. El escritor trata sobre las formas infinitas y toma como ejemplo a un hombre donde otros hombres hacen referencia que todos son parte de sueños fusionados, donde entonces se da el lugar infinito. 4. La lotería de Babilonia. En este cuento expresa claramente que el mismo lector es el extranjero y en la narración señala parte de su cultura. De la misma manera, menciona que la sociedad se forma como en una lotería de sucesos de naturaleza babilónica. 5. Examen de la obra de Herbert Quine. En esta obra atiendo a dos particularidades en donde expresa que existen dos extranjeros donde cada uno se debe encontrar con un dios y dar por hecho la actuación de un ritual, y los extranjeros que Borges anuncia comprende a Don Quijote y a los hombres representados en las ruinas circulares que señala a las cosas infinitas. 6. La biblioteca de Babel. La trama está orientada, como en otros cuentos semejantes, a aspectos infinitos, más que todos se enfocan a la dimensión total de los aspectos de la naturaleza como igualmente del yo. 7. El jardín de senderos que se bifurcan. Como hemos mencionado anteriormente, en esta porción tienen su contenido temas de metaficción que forman esencia del libro, presentando al literato Jorge Luis Borges en su destacada novela donde reúne una variedad de historias contadas en cuentos, distribuida en dos partes, la primera que consta de 7 libros y la segunda que expone 9. Artificios conserva la misma introducción que la primera parte, siendo artificios la segunda parte del texto literario de las ficciones de Jorge Luis Borges, que está constituido por varios cuentos que fueron agregados en el año 1956, y estos son identificados con la siguiente orden. 1. Funes el mentiroso. Este es uno de los cuentos que forman parte de la segunda porción del contenido de Artificios. En este, el dramaturgo Borges narra su brillante encuentro con Ireneo Funes. Él señala que fue la última vez que comparte con este distinguido personaje, ya que para ese momento se encontraba postrado en la cama. En medio de su conversación le plantea la posibilidad de algunas escrituras, entre ellas escribir sus memorias.
2. La forma de la espada. En este texto, Borges hace referencia a una cicatriz que pertenecía a un hombre y que estaba vinculada a dos sucesos recurrentes de la naturaleza histórica. 3. Tema del traidor y del héroe. Este cuento comprende a varios elementos que dieron lugar a una conspiración que se realizó en Irlanda en 1824, en el que ocurre una traición y muerte del abuelo del personaje principal, llamado Ryan. 4. Muerte y la brújula. En esta trama ocurren 3 crímenes donde el personaje principal es denominado como un detective llamado Eric. Este a su vez tiene a su lado una persona que presuntamente le está colaborando en el caso, que es protagonista y termina siendo la víctima. 5. El milagro secreto. En esta narración, donde se menciona sobre un sueño de ajedrez y también se señala todo sobre la aparente condena a muerte en la que el personaje debía ser ejecutado, en la que, como un evento sorprendente, se recibe un milagro. 6. 3 traducciones de Judas. Presenta la trama en el orden de 3 hipótesis o adaptaciones que tienen un para el momento que se efectuaron comentarios de la organización evangélica. 7. El fin. Borges, en su infinita imaginación ilusoria, narra el texto en donde el personaje principal de esta historia es un hombre de color negro que tenía una pulpería. Este periódicamente esperaba en la ventana y luego de transcurrir 7 años aparece un jinete y se enfrentan a un duelo en el que es vencido el negro. 8. La secta del Fénix. En este cuento se denota que es una secta que hace referencia a sacerdotes de religión griega, que frecuentaban celebrar cultos misteriosos, tenían como único propósito los secretos que eran interpretados por misterios religiosos sagrados. 9. El sur. El cuento data de 1939, fecha en donde se desarrollan escenas en donde un personaje en su descuido rueda por una escalera y se golpea la frente y como resultado del accidente cae enfermo. Es importante destacar que la introducción del primer tratado del libro publicado en 1941, llamado El jardín de los senderos que se bifurcan, pierde su prefacio o preámbulo, luego que es reformado en su contenido y nombre, siendo una nueva versión llamada Las ficciones de Jorge Luis Borges, que para la fecha de 1956 fueron agregados 3 cuentos, siendo un total de 9 cuentos en esta segunda parte del libro. El escritor de fábulas y cuentos muy destacados logró realizar con su espíritu creador diversas historias relativamente cortas, con un reducido número de personajes, y este afamado doctor de literatura, don Jorge Luis Borges, se inmortalizó por sus escritos en las que muchas historias presentadas fueron esbozadas en menos de una página y otras en 15 páginas, que se coleccionan en sus destacados libros denominados Ficciones, de Jorge Luis Borges. En la historia literaria de escritores de esta naturaleza de mentalidad abierta para expresar eventos de situaciones generales en el tiempo, este escritor logra calar dimensiones nunca antes presentadas al lector, y fue puesta de manifiesto en su primera colección denominada Una historia universal de la inquinidad, que señala a los criminales de diferentes países como Argentina, Estados de Norteamérica, China y otras áreas. La primera parte del prólogo del libro Ficciones de Jorge Luis Borges está basado, por lo general, en historias que son de hechos reales, pero que fueron alteradas por el escritor para producir de ellas entretenidas obras ficticias que dan pie a la fantasía citada del autor, de las que ha dejado plasmada el jardín de senderos que se bifurcan, expresado en el texto. Por otra parte, de igual forma está la segunda colección, que está dentro del contenido del texto del mismo libro Ficciones. Alude a una enorme extensión de serie de cuentos bastante amplios
que involucran especialmente los temas denominados fantásticos, de los que cabe mencionar los laberintos expresados por el autor, quien los presenta como literario y también militares. Este se halla ubicado en la segunda colección denominada Artificios, que ha venido a hacer como una biblioteca. Resumen por capítulos. Las ficciones de Jorge Luis Borges, como lo hemos anunciado, están basadas a dos prólogos que han venido a hacer especie de plataforma o escalones por la razón en la que el escritor presentó una serie de libros denominados cuentos y por lo general tienen la particularidad de ser de contenidos reducidos. Cabe mencionar que estos se encuentran dentro de una estructura que ha sido identificada como el jardín de los senderos que se bifurcan. En cuanto a esto, resaltaremos dos: el término utilizado por el célebre escritor de ficciones, cuentos o prosas, jardines. Este da una connotación que refiere a la pasión literaria que el escritor sentía al exponer sus destacados textos al lector. Para él, un jardín deja por manifiestos que es un sinfín de colores, aromas y extractos de diferentes mezclas, pero que al final son agradables a la vista y al olfato. En este caso literario, dedicado a todos aquellos que conocen de una excelente lectura o libro. En cuanto a los dos prólogos que señala, es la recolección de libros con diversos temas, que son expresados en una página y otros han llegado a tener un contenido de 15 páginas. Por esta razón, en nuestro comentario no lo exponemos en capítulos numerados, uno detrás del otro, ya que estamos hablando de series dadas a la luz por el mismo escritor, aunque vale la pena mencionar que El jardín de los senderos que se bifurcan fue publicado en el año 1941 y 3 años después publicaron las ficciones de Jorge Luis Borges.